Finalmente sucedió. El juez Caldwell perdió toda la paciencia y los alguaciles no dudaron. Lo que están a punto de ver no tiene precedentes. Un juez federal llevado al límite, ordenando la expulsión inmediata de un acusado de su sala, sin advertencias, sin segundas oportunidades. Los alguaciles interviniendo antes de que las palabras terminaran de salir de su boca. Y luego, la noticia bomba que nadie esperaba. Fianza denegada en el acto. Esto no fue teatro, no fue una puesta en escena. Fue un juez federal declarando ante las cámaras y una sala abarrotada que ya es suficiente. Cuando un juez en funciones mira a oficiales federales armados y dice, sáquenlo ahora, sabes que algo catastrófico acaba de ocurrir. Aquí está exactamente lo que pasó y por qué todo el mundo está hablando de ello. Entonces, ¿qué provocó este momento extraordinario? En su tribunal, en lo que se suponía que era una audiencia preliminar rutinaria, el juez Caldwell presenció algo que destrozó su legendaria paciencia. Una paciencia que ha durado décadas en el estrado federal. Esto no es solo otro arrebato en la sala captado por una cámara. Es un juez federal tomando la decisión calculada de invocar toda su autoridad en tiempo real ante la mirada de todo el mundo legal. El acusado, que ya había sobrepasado los límites en comparecencias anteriores, cruzó una línea que el juez Caldwell dejó claro que nunca se volvería a cruzar. Lo que ocurrió en esos explosivos 90 segundos está siendo estudiado ahora por expertos legales en todo el país. Exfiscales lo califican como una clase magistral de autoridad judicial. Los abogados defensores lo califican de aterrador. Y yo tengo aquí mismo los relatos de la sala, los expedientes legales y el análisis de los expertos. Pero aquí está la cuestión. Lo que provocó la expulsión es solo una parte de la historia. La denegación de la fianza que siguió es donde esto se vuelve verdaderamente inaudito. Porque cuando un juez federal te revoca la libertad a mitad de la audiencia, con los alguaciles ya flanqueándote, toda tu estrategia legal acaba de colapsar. Permítanme mostrarles exactamente lo que están intentando manipular. Esto es lo que realmente sucedió dentro de esa sala en el momento en que todos hicieron clic para ver. La audiencia comenzó a las 10:17 am. Según los observadores de la sala, el acusado entró con lo que los testigos describieron como un desprecio visible, negándose a reconocer al juez, susurrando en voz alta a su equipo legal y en un momento dado, pareciendo reírse durante las declaraciones de procedimiento. Esto es, este es el momento que lo cambió todo. El juez Caldwell, tras abordar asuntos preliminares, pasó al tema del cumplimiento por parte del acusado de las condiciones previas al juicio. Fue entonces cuando el acusado interrumpió directamente, cortando al juez a mitad de la frase. Según los reporteros presentes, el acusado declaró: «Este tribunal no tiene autoridad sobre mí, no reconozco este proceso». El juez Caldwell hizo una pausa. La sala se quedó en silencio. Le dio al acusado una oportunidad, solo una, y dijo con calma: «¿Se comportará con respeto hacia este tribunal o habrá consecuencias inmediatas?». La respuesta del acusado, según los informes, se volvió hacia la galería e hizo un gesto despectivo hacia el estrado. Ese fue el detonante. La voz del juez Caldwell, según múltiples testigos, cambió instantáneamente. No subió de volumen, sino que se volvió más fría. Declaró: «Alguaciles, retiren a este individuo de mi sala inmediatamente. Hemos terminado». 2 alguaciles de los EEU, apostados cerca de la entrada lateral, se movieron sin vacilar. El acusado apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de ser escoltado físicamente hacia el área de detención. Pero aquí está el detalle. El juez Caldwell no había terminado. Mientras los alguaciles intervenían, el juez continuó: «Que conste en acta que el acusado ha demostrado un desacato deliberado a la autoridad de este tribunal. Basándose en esta conducta, combinada con violaciones documentadas de las condiciones de libertad provisional, el tribunal revoca la fianza con efecto inmediato, revocando la fianza en tiempo real mientras el acusado es retirado físicamente». Los analistas legales que revisaron la transcripción enfatizaron que esto no fue impulsivo. Fue calculado. El juez Caldwell citó violaciones específicas, registros omitidos con los servicios previos al juicio, presunto contacto con testigos a pesar de una orden de no contacto y publicaciones en redes sociales que parecían amenazar a oficiales del tribunal. Según se informa, el acusado había faltado a 3 registros programados durante el mes anterior. Los documentos judiciales muestran que los servicios previos al juicio habían presentado 2 avisos formales de incumplimiento, ambos abordados en audiencias anteriores con advertencias. Esas advertencias expiraron en el momento en que el acusado interrumpió al juez. La orden de revocación de la fianza, presentada en menos de una hora,
contenía un lenguaje que rara vez se ve en procedimientos federales. El juez Caldwell escribió: el acusado ha demostrado una falta de voluntad fundamental para cumplir con las condiciones de libertad y ha mostrado desprecio por el proceso judicial en sí mismo. La libertad continuada supone un riesgo inaceptable para la integridad de estos procedimientos. Y se pone peor. Según fuentes familiarizadas con el caso, los investigadores habían estado preparando el caso para la revocación de la fianza durante semanas. La actividad del acusado en las redes sociales, a pesar de que se le ordenó limitar sus declaraciones públicas sobre el caso, incluía publicaciones que los fiscales argumentaron que constituían intimidación de testigos. Una publicación, según los expedientes judiciales, hacía referencia a individuos que se cree que son testigos colaboradores mediante sus iniciales, con un lenguaje que el gobierno caracterizó como amenazas veladas. El juez Caldwell, en su orden escrita, abordó esto directamente. Las comunicaciones públicas del acusado demuestran no meramente un mal juicio, sino un esfuerzo calculado por socavar la administración de justicia. El exfiscal federal Marcus Webb dijo a los observadores legales que este nivel de documentación sugiere que el juez había estado esperando una oportunidad. Esto no fue reactivo. La orden de revocación estaba lista. El comportamiento del acusado en la sala simplemente proporcionó la justificación final. El acusado está ahora detenido sin fianza a la espera del juicio, un estado que en un tribunal federal es extraordinariamente difícil de revertir. Su equipo legal tiene 24 horas para presentar una apelación de emergencia. Hagan clic en el botón de suscripción ahora mismo, porque lo que ocurra a continuación en este caso podría redefinir cómo los jueces federales manejan a los acusados desafiantes en todo el país. Estoy cubriendo cada novedad a medida que se desarrolla y querrán estar aquí para verlo todo. Ahora han visto lo que pasó, pero así es como llegamos aquí, y eso hace que la decisión del juez Caldwell esté aún más justificada. Este enfrentamiento no surgió de la nada. Las tensiones habían ido en aumento durante meses, alimentadas por el patrón del acusado de sobrepasar los límites, poner a prueba la paciencia judicial y tratar los procedimientos judiciales como una plataforma en lugar de un foro legal. Todo cambió durante una audiencia hace 3 meses, cuando el acusado desafió por primera vez la autoridad del juez Caldwell públicamente. Según las transcripciones judiciales de esa audiencia anterior, el acusado cuestionó si el juez tenía jurisdicción para imponer cualquier condición previa al juicio. Una afirmación legalmente sin fundamento que el juez desestimó, pero anotó para el acta. En ese momento, el juez Caldwell declaró: la paciencia de este tribunal no debe confundirse con debilidad. Estoy otorgando libertad de acción. Esa libertad puede ser retirada. Al parecer, el acusado interpretó esa advertencia como una amenaza vacía. Durante las semanas siguientes, los servicios previos al juicio documentaron un patrón de incumplimiento técnico. El acusado se registraba tarde, a veces por horas, a veces por días. Proporcionaba información incompleta sobre su paradero. Presentaba formularios sin firmas. Cada violación individualmente podría parecer menor, pero los jueces federales reconocen patrones. En una audiencia 6 semanas antes de la explosiva expulsión, el juez Caldwell abordó estas violaciones directamente. Declaró, según la transcripción: le doy aviso formal, una violación documentada más y consideraré una moción de revocación. El abogado del acusado aseguró al tribunal que el cumplimiento mejoraría. No fue así. 2 semanas después, los servicios previos al juicio señalaron las publicaciones en las redes sociales. Las publicaciones, aunque no eran explícitamente amenazantes, hacían referencia al caso de formas que eludían y posiblemente cruzaban la orden de protección. Cuando los fiscales presentaron una moción formal de revocación de fianza, incluyeron capturas de pantalla, marcas de tiempo y análisis de expertos argumentando que las publicaciones estaban diseñadas para intimidar a los testigos. La audiencia donde intervinieron los alguaciles fue programada específicamente para abordar esa moción. El juez Caldwell ya había revisado las pruebas, ya había consultado con la seguridad del tribunal. Los alguaciles estaban posicionados específicamente porque el juez anticipaba la posibilidad de un enfrentamiento.
Lo que el acusado no se dio cuenta, lo que su equipo legal aparentemente no logró transmitirle, es que estaba entrando en una sala donde se habían preparado todas las contingencias. Cuando interrumpió al juez, no estaba poniendo a prueba a un jurista desprevenido. Estaba activando una respuesta que había sido planeada exactamente para este escenario. Denle al botón de me gusta si están siguiendo esto, porque entender cómo llegamos aquí es crucial para entender qué pasará después. Dejen un like para que más personas vean este análisis. Leo cada uno de los comentarios y quiero saber su opinión. El momento impactante llegó cuando los alguaciles se posicionaron físicamente a ambos lados del acusado, y este aún no se detuvo. Según los testigos, incluso cuando los oficiales federales se acercaban, el acusado seguía hablando. Según se informa, dijo algo como, no pueden silenciarme. Todos los que están mirando saben lo que es esto. La respuesta del juez Caldwell fue inmediata y devastadora. Declaró para el acta que la transcripción refleje que el acusado continúa interrumpiendo estos procedimientos incluso mientras está siendo retirado legalmente. Esta conducta se incorporará a las consideraciones de la sentencia en caso de que haya una condena. La sala se quedó absolutamente en silencio. Los reporteros presentes describieron la atmósfera como eléctrica, una mezcla de asombro y, entre algunos observadores, alivio visible. Un dibujante de tribunales que ha cubierto procedimientos federales durante 23 años dijo a los medios después, nunca he visto nada igual. La voz del juez nunca subió, pero la autoridad era absoluta. Mientras el acusado era escoltado por la puerta lateral, según se informa, intentó volverse hacia la galería. Los alguaciles lo redirigieron físicamente. La puerta se cerró. El juez Caldwell, sin hacer una pausa, se dirigió a los abogados restantes. Tomaremos un receso de 15 minutos. Cuando reanudemos, procederemos con las otras mociones pendientes del gobierno. Y así de simple, terminó. Excepto que no fue así, porque lo que sucedió en esos 90 segundos está resonando ahora en todos los tribunales federales de Estados Unidos. Este fue un mensaje, y cada acusado que lo vio lo recibió alto y claro. Quédense conmigo porque las implicaciones de esto son enormes. Pero primero, dejen un comentario ahora mismo. ¿Vieron venir esto? ¿Creen que el juez Caldwell hizo bien en actuar con tanta decisión? Leo cada comentario y quiero su opinión. Esta no es la primera vez que un juez federal ordena a los alguaciles retirar a un acusado desafiante, pero las circunstancias hacen que esto no tenga precedentes. Piensen en el juicio de los Chicago 7 en 1969. El juez Julius Hoffman, enfrentándose a la interrupción implacable del acusado Bobby Seale, ordenó que lo ataran y le pusieran una mordaza en la sala. Esa decisión fue criticada más tarde como excesiva, y la condena de Seale fue finalmente anulada. La diferencia clave ahora: el juez Caldwell no intentó continuar con un acusado perturbador presente. Lo retiró inmediatamente y revocó la fianza, eliminando por completo la posibilidad de más enfrentamientos en la sala. También estuvo el caso de 1988 del manifestante fiscal Irwin Schiff, quien interrumpió repetidamente a los jueces federales con afirmaciones de que el impuesto sobre la renta era inconstitucional. Fue retirado de múltiples salas y finalmente se le prohibió presentar documentos legales por cuenta propia, pro se. Pero incluso Schiff no fue detenido sin fianza solo por su conducta en la sala. ¿Qué hace diferente la decisión del juez Caldwell? Lo que los expertos legales están analizando intensamente ahora es la combinación de la expulsión inmediata y la revocación de la fianza en un solo momento. La profesora Sarah Chen, que enseña procedimiento penal en la Facultad de Derecho de Georgetown, explicó: normalmente, estos son procedimientos separados. Se retira a alguien por desacato y luego se programa una audiencia posterior sobre la fianza. El juez Caldwell colapsó ambos en una sola decisión y tenía la documentación para respaldarlo. Esa documentación es crucial porque la orden del juez Caldwell no se basó únicamente en el arrebato en la sala. Citó semanas de violaciones acumuladas, construyendo un registro que justificaba la detención inmediata. Esto es lo que hacen los jueces federales experimentados. No reaccionan por impulso. Construyen casos incluso contra los acusados en sus propios tribunales. El patrón es claro. Cuando los acusados ponen a prueba la autoridad judicial repetidamente, las consecuencias se agravan. Ahora, sin embargo, esas consecuencias llegaron todas a la vez frente a las cámaras, frente al mundo legal, en un momento que será estudiado durante décadas. El juez Caldwell no solo retiró a un acusado perturbador, estableció un modelo de respuesta judicial que los tribunales de todo el país ya están discutiendo.
Los expertos legales califican esto como un momento decisivo para la autoridad judicial en los procedimientos federales. Marcus Webb, un exfiscal federal con 18 años de experiencia en casos de alto perfil, dijo a los medios legales que las acciones del juez Caldwell fueron de manual, pero elevadas. Explicó: cada fiscal de primer año aprende que se construye un registro antes de realizar un movimiento importante. El juez Caldwell claramente tenía semanas de documentación lista. El enfrentamiento en la sala fue solo la pieza final, pero ejecutar tanto la expulsión como la revocación de la fianza en tiempo real requiere una confianza suprema en tu posición legal. Webb añadió que el equipo legal del acusado se enfrenta ahora a un desafío de apelación casi imposible. Tendrían que argumentar que el juez actuó sin causa suficiente, pero el registro muestra advertencias repetidas, violaciones documentadas y una conducta que cualquier jurista razonable consideraría intolerable. Mientras tanto, el profesor de Derecho Constitucional, David Armitage, de la Facultad de Derecho de Harvard, enfatizó las implicaciones más amplias. Esto envía el mensaje de que los tribunales federales no son plataformas para el teatro político. Armitage declaró: el juez Caldwell dejó claro que la sala es su dominio, y los acusados que olvidan eso lo hacen bajo su propio riesgo. Los problemas constitucionales son mínimos. Los acusados no tienen derecho a interrumpir los procedimientos. Un abogado de defensa criminal, hablando de forma anónima, ofreció una perspectiva más cautelosa. Los abogados defensores están observando esto de cerca. La preocupación es que los jueces se sientan envalentonados para actuar de forma más agresiva con pruebas más débiles. El juez Caldwell tenía un registro sólido. No todos los jueces lo tendrán. Pero incluso los analistas orientados a la defensa reconocieron que la conducta del acusado fue extrema. La ex defensora pública Natalie Reyes, ahora comentarista legal, admitió: miren, existe la defensa ferviente y existe la autodestrucción. Este acusado eligió la autodestrucción. Ningún abogado podría haberlo salvado de sí mismo en ese momento. Reyes señaló que el abogado del acusado parecía visiblemente angustiado durante la expulsión. Podías verlo en tiempo real. El abogado sabía exactamente lo que estaba pasando y no pudo detenerlo. Este es un escenario de pesadilla para cualquier abogado defensor. Lo que hace que este caso sea particularmente significativo, según múltiples analistas, es la claridad del registro. La orden escrita del juez Caldwell, presentada una hora después del enfrentamiento en la sala, tiene 11 páginas. Documenta cada registro omitido, cada publicación en redes sociales en el límite, cada advertencia emitida en audiencias previas. La ex jueza de apelaciones Patricia Hammond, ahora jubilada, explicó que esa orden no se escribió en una hora. Estaba lista. Estaba esperando este momento, no deseándolo, sino preparado para él. Esa es la diferencia entre un juez reactivo y uno estratégico. Si este análisis les resulta valioso, denle al botón de me gusta ahora mismo. Ayuda genuinamente a que más personas vean esta cobertura. El algoritmo premia la participación y su like ayuda a que esto llegue a personas que merecen saber qué pasó. Entonces, ¿qué significa esto realmente de aquí en adelante? Primero, el acusado se enfrenta a la detención inmediata hasta el juicio, que podría ser dentro de meses. La detención federal a la espera del juicio es notoriamente difícil de revertir. Los abogados del acusado tendrían que demostrar o bien que el juez Caldwell abusó de su discreción, poco probable dado el registro documentado, o que un cambio en las circunstancias justifica una reconsideración. Pero aquí está el problema. La conducta del acusado en la sala es ahora parte del registro permanente. Cualquier tribunal de apelaciones que revise la revocación de la fianza verá exactamente lo que sucedió. Leerán la transcripción, verán la documentación de las violaciones previas. Por un lado, la defensa argumentará que la revocación de la fianza por la conducta en la sala es desproporcionada. Por otro, los fiscales señalarán un patrón de comportamiento que demuestra que no se puede confiar en que el acusado cumpla con las órdenes del tribunal. La segunda implicación, esto afecta a cómo se comporta cada acusado federal de ahora en adelante. Los abogados defensores de todo el país ya están enviando directrices actualizadas a sus clientes. El mensaje es claro: los jueces federales tienen autoridad, la usarán, y no se tolerará el desafío en la sala. Fuentes familiarizadas con las oficinas de defensores públicos federales indicaron que los materiales de capacitación se están actualizando específicamente para abordar escenarios tipo Caldwell. Se está instruyendo a los abogados para que tengan conversaciones explícitas con los clientes sobre el comportamiento en la sala,
Conversaciones que documenten que el cliente fue advertido, porque si un cliente actúa mal después de haber sido advertido específicamente, el abogado tiene protección. La documentación traslada la culpa a las propias elecciones del cliente. Tercero, esto establece un precedente para órdenes combinadas de expulsión y revocación. Antes de este caso, la mayoría de los profesionales del derecho asumían que estos serían procedimientos separados. Ahora, el juez Caldwell ha demostrado que cuando el registro lo respalda, ambos pueden ocurrir simultáneamente. Los académicos del derecho ya están debatiendo si esto amplía el poder judicial o simplemente aclara la autoridad existente. La profesora Chen de Georgetown sugirió que la autoridad siempre estuvo ahí. El juez Caldwell simplemente mostró a todos cómo se ve cuando se usa con decisión. Las implicaciones para los acusados con condiciones de libertad provisional son significativas. Cualquier violación, incluso las menores, ahora construye un registro que podría desplegarse instantáneamente si la conducta en la sala se deteriora. Cuarto, esto cambia el cálculo para los acusados que consideran estrategias disruptivas. Algunos acusados, particularmente aquellos con motivaciones políticas, han utilizado históricamente las comparecencias ante el tribunal como oportunidades para hacer declaraciones, desafiar la legitimidad o generar atención mediática. La respuesta del juez Caldwell demuestra el riesgo. Podrías tener tu momento de desafío, pero también podrías pasar los próximos meses en detención federal mientras tus abogados luchan por deshacer el daño. El mensaje para los futuros acusados es inconfundible. La sala del tribunal no es tu plataforma. El juez controla ese espacio absolutamente, y si lo olvidas, se te recordará de la manera más trascendental posible. Cada acusado que espera juicio en un tribunal federal acaba de presenciar lo que sucede cuando se presiona demasiado. Muchos de ellos están reconsiderando sus estrategias ahora mismo, y luego el equipo del acusado lo empeoró aún más. A las pocas horas de la expulsión de la sala, comenzaron a surgir declaraciones de los partidarios del acusado que solo pueden describirse como incendiarias. En lugar de reconocer las violaciones documentadas, los aliados del acusado atacaron personalmente al juez Caldwell. Cuentas de redes sociales asociadas con el círculo del acusado llamaron al juez tirano con toga y lo acusaron de persecución política. Una publicación que desde entonces ha sido capturada y conservada para una posible revisión judicial declaraba: "Este supuesto juez acaba de mostrar a Estados Unidos cómo es el fascismo real". Esa publicación ya ha sido señalada a los fiscales. El equipo legal formal del acusado adoptó un enfoque más moderado, pero por poco. Su declaración reconoció la decepción con el fallo, pero prometió una apelación inmediata. Lo que la declaración notablemente no hizo fue asumir ninguna responsabilidad por las violaciones documentadas del acusado. Aquí está el problema con esa respuesta. Es probable que sea contraproducente de manera espectacular. Cuando tu cliente ha faltado a múltiples registros, presuntamente ha violado una orden de no contacto, ha publicado contenido que roza la amenaza en las redes sociales y luego ha interrumpido a un juez federal a mitad de frase, atacar la legitimidad del juez no es una estrategia ganadora. La analista legal Rachel Torres señaló que la respuesta del acusado en realidad fortalece la posición del gobierno. Básicamente están dándole la razón al juez Caldwell. El acusado y su círculo no respetan la autoridad judicial. Cada ataque al juez refuerza por qué no se debe confiar en él con la libertad provisional. Torres añadió que los fiscales casi con seguridad están monitoreando las declaraciones posteriores a la expulsión. Si algo cruza la línea hacia las amenazas o la intimidación de testigos, eso se convierte en cargos adicionales. El acusado está bajo custodia federal en este momento, pero sus partidarios siguen creándole exposición legal. Cuando tu defensa consiste en atacar al juez en lugar de abordar las pruebas de las violaciones, ya has perdido el argumento legal. La orden de 11 páginas que documenta la revocación de la fianza habla por sí sola. Contiene fechas, horas, capturas de pantalla y citas directas. Hace referencia a advertencias previas en el acta. Frente a esa documentación, insultar al juez en las redes sociales no logra nada, excepto añadir potencialmente cargos por desacato. El equipo del acusado tiene 48 horas para presentar una apelación formal de la revocación de la fianza. Los expertos legales dan a esa apelación muy pocas posibilidades de éxito. Pero más allá de las repercusiones legales inmediatas, esto se trata realmente de algo mucho más grande. Se trata del Estado de Derecho.
Se trata de si los tribunales pueden funcionar cuando los acusados los tratan como teatros para actuar en lugar de instituciones que exigen respeto. Cada día, los jueces federales presiden casos que involucran a personas que creen que la ley no se les aplica. Se enfrentan a acusados que piensan que los gritos sustituyen al argumento legal, que creen que el desafío de alguna manera abrumará la autoridad judicial. La respuesta del juez Caldwell demostró lo contrario, cuando dijo: «Alguaciles, retírenlo inmediatamente». Y cuando esos alguaciles se movieron sin vacilar, mostró a cada acusado en Estados Unidos que las salas de justicia tienen reglas, que los jueces tienen poder y que el sistema, cuando se le presiona, responderá con más fuerza. Si esto queda sin respuesta, si los acusados pueden interrumpir los procedimientos sin consecuencias, entonces todo el marco de la justicia federal comienza a erosionarse. Lo que sucedió en esa sala no se trató de un solo acusado. Se trató de cada caso que venga después, de cada juez que enfrente un desafío, de cada sala donde alguien ponga a prueba si las reglas realmente se aplican. El juez Caldwell respondió a esa pregunta de forma definitiva. Las reglas se aplican, la autoridad es real, y cuando lo olvides, aprenderás la lección esposado. Suscríbanse si quieren una cobertura continua de cómo se desarrolla esto, porque esta historia está lejos de terminar. La apelación se acerca, el juicio se acerca, y estoy siguiendo cada novedad. Hagan clic en el botón de suscripción y en la campana de notificaciones ahora mismo. Así es como están las cosas en este momento. El acusado se encuentra actualmente bajo custodia federal en un centro de detención a la espera del juicio. Sus abogados han confirmado que presentarán una apelación de emergencia de la revocación de la fianza en las próximas 24 horas. Según fuentes familiarizadas con el caso, la apelación argumentará que la revocación de la fianza, basada principalmente en la conducta en la sala, en lugar de un nuevo comportamiento criminal, es excesiva. Los expertos legales se muestran escépticos de que ese argumento prospere, dado el patrón documentado de violaciones previas al juicio que precedieron al enfrentamiento en la sala. Mientras tanto, el juez Caldwell no ha emitido ninguna declaración pública más allá de su orden escrita. Fuentes cercanas al tribunal indican que está tratando el asunto como algo rutinario, a pesar de la extraordinaria atención que ha recibido. No está dando entrevistas, no está comentando, simplemente está procediendo con su agenda. Una fuente dijo a los medios legales que así es exactamente como se supone que los jueces federales deben manejar esto. Los fiscales han indicado que podrían presentar mociones adicionales relacionadas con las declaraciones del acusado tras el arresto y la actividad en redes sociales de sus partidarios. La fecha del juicio sigue programada para dentro de 3 meses. Con el acusado ahora bajo custodia en lugar de en libertad provisional, su capacidad para participar en la preparación de su propia defensa cambia significativamente. Los abogados defensores tienen 48 horas para solicitar una conferencia de estatus sobre las condiciones de detención. Vigilen de cerca el expediente de apelación cuando se presente, probablemente mañana o al día siguiente. Los argumentos que elija la defensa señalarán su estrategia para el resto de este caso. Y observen la respuesta del gobierno. Si los fiscales añaden nuevos cargos basados en la conducta posterior al enfrentamiento en la sala, este caso escalará aún más. Las próximas 72 horas determinarán si esto sigue siendo una disputa sobre la fianza o se convierte en algo mucho más grande. Lo que está en juego no podría ser más importante. Las pruebas no podrían ser más claras. Un juez federal declaró ante el mundo que su sala no será un circo y respaldó esas palabras con una acción inmediata. Lo que suceda a continuación definirá cómo los tribunales manejan a los acusados desafiantes en los años venideros. La apelación, el juicio, el precedente, todo fluye de este único momento explosivo. Esta no es solo otra historia legal. Se trata de si el Estado de Derecho significa algo cuando se pone a prueba. El juez Caldwell respondió a esa pregunta. El acusado está bajo custodia. El mensaje ha sido enviado. Suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Estaré cubriendo cada novedad a medida que este caso avance. Nos vemos en el próximo.